Sí, sostuve el criterio de inflación Sí. más aumento salarial. Creo que haber hecho el empalme y la afectación del trimestre, que fue recursos económicos que fueron a la provincia, tal vez haya sido un error y ha motivado indudablemente reclamos judiciales, pero la fórmula es muy potente. Este año el incremento del sector pasivo iba a andar en el orden del 50%, superior incluso a porcentajes de gremios en actividad. ¿Y cómo interpreta, digamos, en aquel momento la oposición de aquel momento, que era el oficialismo, decía que usted hacía el ajuste, que era un desastre, y ahora dicen que era una fórmula inviable porque estaba ajustada por inflación? A ver, lo que hay que decir es que en el marco de esta emergencia votada, la eliminación de la fórmula plantea un ajuste sobre el sector previsional. Indudablemente que hay una afectación que impacta... Hay ajuste. Hay ajuste. Esto es un dato objetivo que implica además un ahorro para el sector estatal, para el Estado, que además tiene un mensaje por elevación a los sectores financieros, fundamentalmente al fondo y a los bonistas. La capacidad del Estado de ordenar, de reestructurar el gasto previsional, que como bien dijo Alejandro, en este sentido creo que fue sincero, no es solamente lo previsional lo que está en debate, sino también el gasto de seguridad social, que es muy fuerte en la Argentina. Toda la mecánica de AUH, planes, digamos, toda la estructuración de la pobreza, de los sectores, digamos, de menores recursos o de incapacidad de generarlo mediante el mecanismo de trabajo, es sostenido por el sistema previsional argentino. Está incorporado al gasto previsional. Claro, ahora... la fórmula es muy potente. El gobierno la deja en suspenso precisamente porque iba a tener que actualizar en función de porcentajes importantes. Claro, era 11,7, se calculaba casi 13 en junio. A ver, o sea, era la inflación pasada. Pero lo hace marcado en esta emergencia que fue votada en el Congreso. Indudablemente que no puede durar para siempre. ¿Por qué? Porque la Corte ha elaborado, que esto no se está diciendo, la Corte es un actor central en materia previsional en la Argentina, desde el fallo Badaro, que además tiene un antecedente en la Corte Interamericana. Claro. En el fallo Badaro 1, la Corte sienta el principio de que tiene que haber una fórmula que supere la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. ¿Esto quiere decir que todos los juicios que se hagan a partir de ahora, lo que haga Semino, lo van a ganar? Indudablemente. Y dentro de algunos años, un próximo gobierno hará otro recorte de los jubilados y seguiremos con el tobogán. Vamos a ver cómo evoluciona este tema, pero la Corte sentó en Badaro 1, Badaro 2, Blanco, una larga cadena de juicios donde dijo que el Estado tenía que tener una fórmula previsional y que tenía que estar sometida a determinadas variables que tenían que ver con el mantenimiento del poder adquisitivo, que no podía haber aquí el componente de la discrecionalidad estatal del Poder Ejecutivo fijando el aumento. Este fue el motivo de Badaro. Claro. Y que tiene un sustento además internacional en la Corte Interamericana. El CEL sabe muy bien este tema. O sea que el gobierno está generando una bomba para más adelante. Sí, indudablemente que va a abrir una mecánica de litigiosidad en este tema, porque la Corte en los temas previsionales, en los temas ambientales ha sentado, Marcelo, precedentes. Jurisprudencia que no se puede cambiar. Muy fuerte. Ahora, vio que Vanoli y Alberto justifican esto en que... En el marco de la emergencia, los fundamentos son el periodo de tiempo, lo sostiene el Estado, lo va a sostener por allí, pero creo que se abre una mecánica de litigiosidad en un sector que es fuertemente litigioso en la Argentina. ¿Usted piensa, es el sector previsional, Miguel Ángel, que el fondo está contento con este ajuste sobre los jubilados? No puedo hacer valoraciones. Lo que sostengo es que hay una visión, en el fondo hay una mirada clasista en el hecho de los mínimos, los que superan determinado monto. Sí. Hay como una mirada hacia el sector más pobre y a los otros el componente de los sectores medios, de los que aportaron, y una igualación hacia abajo, ¿no? Un plano inclinado, que la Argentina nunca tuvo. La Argentina siempre tuvo una visión ascendente, digamos, una visión hacia el crecimiento.
el gobierno de Macri hizo la reparación histórica. Fue mencionado recién en la parte introductoria del programa. Y fue un costo fiscal muy importante, que se pagó con el blanqueo, con parte del blanqueo, y que implicó también que muchos juicios que estaban, muchos jubilados que estaban litigando por la actualización de su haber, lo cobraran, y se hiciera además por la vía administrativa, lo cual configuró también un hecho positivo. El tema de la fórmula, el cambio de fórmula, la fórmula es de una potencia impresionante. Lo que ocurre es que en ese momento el gobierno tenía una visión de inflación a la baja. No preveía que la inflación iba a ser tan alta. Después de la devaluación de abril, en el 2018, se disparó la inflación en la Argentina. Pero indudablemente que los ajustes por la mecánica de la fórmula eran muy potentes, si no el gobierno no lo hubiera tocado. Si la fórmula hubiera incidido a la baja, no lo hubiera tocado. Claro. Es cierto que el empalme del tercio ese de ese trimestre, que fue destinado al fondo de la provincia de Buenos Aires. Recordemos los hechos, porque... ¿Y ya hicieron una evaluación Juntos por el Cambio? Porque perdieron... Una formulación de que indudablemente esta medida tiende, digamos... Primero no cumple con el principio de igualdad, donde todos tienen que tener un criterio de igualdad por parte del Estado. Y en segundo lugar, consideramos que indudablemente hay un ajuste. Yo lo que creo que no puede haber un discurso de solidaridad de Sierra Maestra, ni anunciarse con alegría un hecho que indudablemente me parece que si se sincera, Marcelo, la gente puede entenderlo. A mí me parece que el mensaje de Alejandro Banoli tiene un componente de sinceridad en el marco de un proceso de crisis. Me parece que si se dicen estos temas con claridad, la gente puede entender y comprender, porque el proceso de la democracia en el mundo implica escuchar, entender y explicar. No vender buzones, digamos. Lo que pasa es que este tipo de cosas está clarísimo, ¿no? Mire, acá tengo una planilla, cuánto tendría que cobrar un nuevo jubilado, digamos. El tema también. O sea, el mínimo aumenta tampoco es que el mínimo millonario a partir de ahora cobra 197 pesos más. 15.000. Y después el resto, todos pierden, ¿no? Hay que decir que el sistema previsional argentino está hiperdimensionado. Mencionaste muy claramente el incremento de 1,5 millones de jubilados sin aportes. Bueno, es un sistema que además se sostiene con financiamiento del erario público, del Estado, con impuestos. No es un sistema que tenga correlato entre activos y pasivos, y mucho más cuando hay trabajo en negro en la Argentina, que no aporta. Digamos, son componentes que van en detrimento de... Por el otro lado, cuando uno baja contribuciones, también está alentando el trabajo. En fin, hay un conjunto de temas que... Lo que pasa es, bueno, yo tendría que formar parte de un plan global. Un plan más global, que por ahora no lo hay. ¿No tiene, Alberto, plan? Me parece que hay esto está supeditado indudablemente al acuerdo con el fondo y al acuerdo con los bonistas. Ojalá lo logre, me parece importante evitar el default. Juntos por el Cambio ha tenido una actitud propositiva, acompañó al ministro Guzmán y acompañó la ley para dar respaldo desde el Congreso, casi de manera unánime. Me parece que este tema es un tema de Estado. Y es importante que el gobierno no quede seducido por algunos sectores radicalizados que quieren o les gustaría el default. El default me parece que es el peor escenario para la Argentina. Y es importante que se haga un esfuerzo para tratar de evitar eso y acordar con bonistas privados y con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario ya ha dicho que va en el camino de ampliar plazos, no va a haber quita del fondo. El fondo le dice a los bonistas, hagan una quita, pero el fondo no va a hacer quita. ¿Y qué opinión tiene? O sea, pues Alberto va a Europa, más o menos le va bien. Parece positivo eso. Llega acá, pero al otro día Cristina le marca la cancha y dice, hay que una quita desde Cuba, con el presidente de Cuba y... Bueno, yo lo que destaco que hay... Usted, digamos, estuvo mucho tiempo con Cristina en el Senado, compartió. Yo creo que hay un discurso para el marco interno, para sostener... Para la tribuna. La fidelidad también de los propios, de que no se entregan todas las banderas, pero el realismo, la realpolitik obliga a la Argentina a evitar el default,
Un default después de otro default hace menos de 20 años sería un hecho tremendo, negativo, de impacto negativo. Para el sector privado es devastador en términos, digamos, de financiamiento, de crédito. Sí, de valores de patrimonio, de valor, ¿no?, de los activos. Claro. Sería realmente... Ojalá que el gobierno imponga un criterio de racionalidad y pueda lograr una reperfilación, como dicen hoy los economistas, más plazo con el fondo, que las deudas con el fondo se empiecen a pagar 2023, en fin. Que Junto para el Cambio va a respaldar eso, el tema externo. Lo ha hecho en términos, digamos, de concretamente en el Parlamento, donde votó el apoyo a la refinanciación, a la búsqueda y respaldó también con esa votación una ley que no necesitaba el gobierno, que tenía facultades para hacerlo, pero que seguramente la voluntad del Congreso avalando le da más fortaleza en términos de la negociación. Mañana se reúnen de vuelta Mauricio Macri con mañana ustedes. Vamos a tener una reunión del PRO, digamos, de los sectores que acompañamos al presidente. Con Macri. Con él en sus oficinas. O sea, vuelve Macri mañana. Macri ha estado muy atento a todo lo que sucede en la Argentina. No se fue del país, estuvo en Villa Langostura, siguió atentamente todo. Y está en un marco de prudencia y de responsabilidad que me parece muy, muy inteligente, porque este gobierno hace 60 días que asumió, está comprometido, está dialogando con intendentes. Yo también he conversado en muchas oportunidades, también muchas veces comparto el espacio ahí en la oficina Vicente López. En fin, lo veo muy lúcido. ¿Tiene miedo de persecución judicial, de ir preso? Yo creo que está muy, muy tranquilo y creo que a todas luces la administración ha sido una administración correcta. Siempre hay cuestiones que se puedan denunciar, porque la Argentina, digamos, todos los días hay alguien que está corriendo con una denuncia como Comodoro Pi, pero yo lo veo tranquilo, lo veo muy sereno. ¿Hicieron ya, Juntos por el Cambio, una evaluación de por qué perdieron? Sí, se ha conversado, no en el sentido... ¿Pasaron factura entre ustedes? No en el sentido de una autocrítica. Me parece que hubo elementos, indudablemente que el factor económico fue uno. Tal vez quizás también el debate en el marco de la comunicación fue otro de los temas. Temas que indudablemente surgen con mucha claridad en la composición del electorado que votó al Frente de Todos. Creo que la elección, fundamentalmente el corazón de la elección está en la tercera sección electoral, donde el Frente de Todos tiene 1.600.000 votos de diferencia. Cuando uno analiza el componente electoral del país, cuando uno analiza los sectores productivos, que la gente todos los días a la mañana se levanta y va a trabajar, los que tienen relación con la producción primaria, la mitad de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Entre Ríos, Mendoza, ahí está el voto de Juntos por el Cambio. Está el voto de una construcción capitalista, de incorporación al mundo, de un proceso de relación con los países más importantes de la Tierra, valores, defensa de las libertades públicas. Ahí está ese voto. Y es un voto importante. 41% de los votos, 10 millones de votos, no hace... Nadie está terminado en términos de la política. Y mucho más lo que significan los liderazgos en Argentina, que son de difícil sustitución. Miguel Ángel, gracias. No, gracias, Marcelo. Gracias por estar acá. Muy amable la invitación.